El viernes empezó como cualquier otro. El sonido de la licuadora, el aroma del café recién hecho, mi reflejo en la ventana de la cocina con la bata de siempre y el moño mal recogido. En la radio sonaba una canción antigua que solía cantarle a mi hijo cuando era niño. Esa clase de melodías que no eliges, pero que te recuerdan, sin permiso, todo lo que fuiste y ya no eres. No había nada especial en ese día. Mi esposo salía a cenar con un colega. Yo había aceptado una cena con mi mejor amiga, con quien compartía desde hace años las mismas conversaciones seguras, recetas, clima, médicos y nietos que aún no teníamos. Me puse un vestido azul oscuro que apenas usaba, uno que marcaba la cintura y dejaba ver los hombros. No lo elegí para nadie, al menos no conscientemente. Me lo puse como quien se da permiso para respirar diferente. Un cambio pequeño, una tela que rozara la piel de forma distinta. Cuando llegamos a su casa, lo vi. No lo reconocí al principio. Alto, con la espalda ancha, una camiseta negra que delineaba los brazos tensos, el rostro más afilado, pero los ojos eran los mismos. O quizá no. Había algo en su forma de mirar que me incomodó y me atrajo al mismo tiempo. No era una mirada impúdica ni arrogante, sino una que parecía saber demasiado, como si hubiera estado esperándome desde antes de que supiera que iba a venir. La cena transcurrió entre risas, vino y frases que se lanzaban sobre la mesa como cartas de una baraja repetida. Pero yo no escuchaba. Solo observaba cómo él jugaba con el vaso entre los dedos, cómo se levantaba para alcanzar algo y rozaba, apenas, mi espalda al pasar. No fue casualidad. Lo sentí. Mi piel también. Pero lo peor, o lo mejor, fue que no me molestó. Cuando me ofrecí para llevar los platos a la cocina, él se levantó detrás de mí. No dijo nada. Solo me siguió. Yo caminé con ese tipo de torpeza que se disfraza de normalidad. En la cocina, el silencio era otro. Mi amiga hablaba con su marido en la sala. Mi hijo hojeaba una revista. Y nosotros, en ese espacio iluminado por una lámpara amarilla, fingíamos que la tensión no nos respiraba encima. Pensé que no te ibas a acordar de mí, dijo al fin. Su voz tenía ese tono grave que usan los que no tienen apuro. Me giré lentamente. Me había olvidado de cómo eran sus labios, pero ahí estaban, más firmes, más definidos, y muy cerca. Has cambiado, le respondí. No sabía por qué dije eso. Era obvio. Y estúpido. Tú no, dijo él, bajando la mirada a mis manos. Solo que ahora te vistes para esconderte menos. Sentí cómo el corazón se me estrellaba en las costillas. No por la frase, sino porque tenía razón. No había sido consciente, pero esa noche me vestí distinta. Me solté el cabello. Usé perfume detrás de las rodillas. Y allí estaba él, nombrando mi mentira interna como si la hubiera escrito. Minutos después, me despedí rápido. Demasiado rápido. Mi amiga se extrañó, pero no dijo nada. Subí al coche con las manos aún temblorosas. Al llegar a casa, mi esposo dormía frente al televisor. Como siempre. Y yo, aún con los tacones puestos, fui directo al espejo. Me observé como si buscara algo más que un reflejo. Intentaba encontrar la versión de mí que él había visto, la que yo había olvidado que existía. Me desnudé con lentitud, no por sensualidad, sino por curiosidad. Cada prenda que caía al suelo dejaba expuesta una parte de mí que ya no era invisible. La bata de seda ligera que me puse después se deslizó sobre mi piel como una caricia olvidada. Y entonces, el timbre. No eran ni las 11. Bajé descalza, sorprendida. Abrí la puerta. «Perdón», dijo él sin entrar. Olvidé mi celular. Lo tenía en la mano. No lo había olvidado. Mis dedos apretaron el borde de la puerta. Él me miró. No al rostro. A la línea de mi clavícula, a la curva donde la bata apenas cubría el inicio del pecho. Y luego volvió a mis ojos. No sonrió. No dijo más. Se fue. Simplemente se fue. Y yo me quedé allí, en la entrada, con el corazón latiendo en los labios y una voz interna que no era mía, susurrando algo que me asustaba y me quemaba al mismo tiempo. Esto no ha terminado.
Los días siguientes se arrastraron con una lentitud calculada. En casa, todo seguía igual. Las mismas rutinas, las mismas conversaciones prácticas con mi esposo, sin silencios incómodos, pero también sin ese otro tipo de silencio, el que precede a un deseo contenido. Él no sospechaba nada. Tampoco había motivo. No pasó nada. Solo una visita, una mirada, una bata que ya no podía volver a usar, sin recordar cómo se pegaba a mi piel frente a su mirada. Intenté olvidarlo. No por fidelidad, no por culpa. Lo intenté porque sentí que si me permitía pensar más de la cuenta, algo se iba a romper. Y no sabía si iba a poder recomponerlo después. Cuando mi amiga me invitó al almuerzo de domingo en su casa de campo, acepté sin entusiasmo. El campo nunca me había gustado. El calor, los insectos, el aire pesado que te obliga a sentirte de vacaciones cuando no lo estás. Pero ese día, el cuerpo me pidió salir. No por nostalgia ni amistad, solo por moverme, como si el movimiento externo calmara lo que se agolpaba adentro. El vestido que elegí esa mañana no era escandaloso. Era sencillo, claro, pero con un escote en la espalda que no solía usar. Lo combiné con sandalias bajas, cabello recogido y un perfume apenas dulce. No por él. Me lo repetí varias veces. No por él. El campo estaba igual. Rústico, calmo, un poco descuidado. Mi amiga nos recibió con entusiasmo exagerado, el vino ya servido, y una playlist de los 90 que ponía cada vez que quería animarse. Había otros invitados, algunas caras conocidas. Y él, claro. En el rincón, como si no le interesara estar allí. Camisa abierta, gafas de sol colgando del cuello, y una copa en la mano. No hizo ningún esfuerzo por acercarse, pero sus ojos me recorrieron apenas crucé el umbral. Lo sentí como una corriente eléctrica que no se ve, pero quema. Durante la comida evité mirarlo. Hablé con quien tenía al lado, reí con mi amiga, pregunté por el perro que ya no estaba y los tomates que no crecieron ese año. Cada gesto mío era milimétrico. Cada palabra, una excusa para mantenerme a flote. Pero debajo de todo, sabía que él me observaba. No constantemente, de forma estratégica, como si 2 o 3 miradas fueran suficientes para mantenerme atrapada. Al caer el sol, el calor se volvió espeso. Mi amiga encendió unas velas en la terraza, donde el aire se movía apenas. Los demás entraron a buscar postre. Yo quedé afuera, sola, con mi copa a medio terminar. Fue entonces que escuché los pasos. Él salió sin decir palabra. Se apoyó en la baranda, a poco más de 1 metro de mí. No me miró. Solo se quedó allí, inhalando ese silencio denso que ya no podíamos ignorar. No podía moverse, ni él ni yo. Las luces de la casa eran tenues, la música sonaba baja. Todo estaba en contra de lo que pasó. Todo estaba diseñado para impedirlo. Pero sucedió igual. Sentí su proximidad antes de que se acercara del todo. La forma en que su cuerpo modificaba la temperatura del aire a mi alrededor. El leve roce de su brazo contra el mío. No fue deliberado. Fue inevitable. Como si la distancia entre nosotros ya no fuera física, sino una mentira que ninguno podía sostener. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, sin mirarlo. Porque tú estás, respondió. No hubo espacio para respuestas. Solo un instante suspendido, en el que no supe si lo empujé o si me dejé llevar. Su mano rozó mi cintura, su boca, mis labios. No fue un beso planeado, ni torpe, ni rápido. Fue un gesto preciso, como si el cuerpo lo hubiera ensayado en secreto. El sabor del vino en su lengua, la textura de sus dedos en mi espalda descubierta, la forma en que su aliento se mezcló con el mío. Nada de eso debería haber pasado. Pero pasó. Nos separamos sin escándalo, sin palabras. Volvimos a nuestros lugares como si nada. Nadie notó nada. Ni mi amiga ni los otros. Ni siquiera mi esposo cuando me recogió más tarde, con esa sonrisa tranquila de quien confía demasiado. Esa noche, en casa, me duché con el agua al límite del ardor. Froté mi piel como si pudiera borrar el recuerdo, como si el vapor pudiera evaporar la culpa que aún no sentía, pero que presentía como una nube espesa.
Me puse una bata larga, de algodón, la más neutral que encontré. Y sin embargo, al acostarme, recordé cada centímetro de ese beso. No por el acto en sí, sino por lo que había despertado. No me sentía culpable, me sentía viva. Me giré en la cama. Mi esposo respiraba tranquilo, de espaldas. Me pregunté si alguna vez había mirado mi espalda como lo hizo él. No encontré la respuesta. Y entonces, el teléfono. Un mensaje. Me gusta cómo te ves cuando crees que nadie te está mirando. Lo dejé en visto. No respondí. Pero no pude borrar la sonrisa que me subió al pecho, como una burbuja que no revienta. Dormí tarde, con el cuerpo caliente, con las piernas apretadas, y la certeza peligrosa de que no era el final. Durante los días siguientes, la vida pareció girar sobre una cuerda floja que solo yo podía ver. Todo seguía igual, y sin embargo, nada lo era. Me movía entre tareas domésticas, listas de compras y reuniones en el trabajo, como si pudiera engañar al tiempo, como si mantener las rutinas fuera suficiente para anestesiar lo que había despertado en mí. Pero no funcionaba. No con ese cosquilleo bajo la piel. No con esa conciencia renovada de mi cuerpo, como si cada movimiento llevara consigo un eco de ese beso. Él no volvió a escribir. No llamó. No apareció. Al principio, me lo tomé como un gesto maduro, casi considerado, como si supiera que todo aquello fue un desliz y hubiera decidido no avanzar más. Pero a medida que pasaban los días, esa ausencia comenzó a instalarse como una molestia física. Me descubría revisando el teléfono, esperando algo, un mensaje, un gesto, algo que confirmara que yo no había imaginado todo. Y cuando no llegaba, empezaba a dudar incluso de mí misma. Comencé a pensar en él en los momentos más absurdos. Al elegir frutas en el supermercado, al doblar las toallas del baño, al recoger la ropa interior del canasto. Me venía a la mente la manera en que había sostenido mi cintura, no con urgencia, sino con precisión, como si supiera exactamente dónde tocar para desarmarme. Me preguntaba si lo habría hecho antes con otras, si para él fue solo un juego, pero lo que más me perturbaba era reconocer cuánto deseaba que no lo fuera. Una mañana, lo vi. Estaba frente a la sección de vinos, en el supermercado, como si fuera la escena más inocente del mundo. Ni siquiera vestía de forma especial. Camiseta blanca, jeans gastados, una bolsa de tela colgando del hombro. Pero al verme, alzando apenas la cabeza, sonrió. Fue una sonrisa sutil, sin promesas. Y sin embargo, esa curva mínima en su rostro me hizo temblar por dentro. Me acerqué con un saludo breve, fingiendo sorpresa. Él se encogió de hombros, dijo que pasaba por la zona. Fue una conversación breve, como si estuviéramos cumpliendo con una formalidad. Pero antes de marcharse, se giró y me dijo: «Hoy no llevas perfume, me gustabas más con el otro». Y se fue, dejándome con una botella en la mano, un calor repentino en la cara y la certeza insoportable de que me había olido, que recordaba cómo olía mi cuello, y que, como yo, tampoco lo había olvidado. Esa noche, en casa, cenamos los tres, mi esposo, mi hijo y yo. Un momento familiar que en otro tiempo habría sido simplemente eso, pero yo ya no podía vivirlo así. Mientras hablaban de cosas triviales, yo me perdía en la textura del mantel, en la forma en que mi blusa se ceñía al pecho, en la temperatura de mis piernas bajo la mesa. Me había convertido en una mujer que sentía su cuerpo como una extensión peligrosa de su pensamiento. Todo me recordaba a él. Todo me conducía, de alguna forma, a esa sensación de ser mirada como no me miraban hacía años. Más tarde, ya en la cama, mi esposo se acercó. Sus dedos buscaron mi piel por debajo de la camiseta. Fue un gesto amable, no torpe, pero vacío. Su contacto no tenía intención, solo costumbre. Cerré los ojos, intentando concentrarme. Le respondí, más por inercia que por deseo, pero mi mente estaba en otro lugar, en otra piel, en otro aliento. Después, me quedé despierta, mirando al techo. Me sentía sucia, y al mismo tiempo más viva que en años. ¿Era traición lo que sentía?
¿O era una forma de volver a mí misma, de recordar que todavía existía algo dentro mío que pedía salir? A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados por el insomnio, encendí el celular. Un nuevo mensaje. Esta vez, una foto. Era una imagen tomada desde fuera de mi casa, desde la calle. Mi silueta, desnuda, apenas visible a través de la cortina traslúcida del baño. No era vulgar, no era explícita, era arte. O eso quería creer, porque lo que realmente era una confirmación brutal de que él no había desaparecido, que estaba cerca, observando, deseando. Y aunque todo en mi cabeza gritaba que debía estar enojada, asustada o indignada, lo único que sentí fue calor. Un fuego sordo que se instaló entre mis piernas como una ráfaga sin nombre. Me quedé mirando la imagen durante varios minutos. No la eliminé, ni siquiera intenté. Solo apagué el teléfono y me quedé en la oscuridad, sabiendo con una claridad insoportable que ya no había vuelta atrás. No porque hubiera pasado algo irreversible, sino porque mi deseo se había vuelto una fuerza autónoma. Ya no era una fantasía, era una necesidad, una que comenzaba a tomar decisiones por mí. Esa noche, cuando mi esposo me preguntó si quería acompañarlo a una reunión familiar el fin de semana, mentí. Dije que tenía dolor de cabeza, que prefería quedarme en casa, descansar. Él me miró con preocupación suave, de esa que no molesta ni interroga. Me besó la frente y me dejó sola. Y yo, mientras lo veía salir por la puerta, me pregunté si él podía olerlo, si en mi piel ya se había impregnado el olor de otro. No uno literal, sino ese aroma sutil que tienen las mujeres cuando han sido vistas de verdad. Encendí una vela. Me senté en el sillón con una copa de vino. Miré el teléfono, y esta vez fui yo quien escribió. Estás jugando con fuego. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Fui yo quien trajo los cerillos. Durante las semanas siguientes, aprendí a vivir en una duplicidad tan sutil como abrasiva. Mi cuerpo seguía ocupando los mismos espacios, la cocina al amanecer, la oficina con sus carpetas grises, la cama matrimonial con sábanas lavadas cada sábado. Pero mi mente, mi deseo, ya no estaba allí. Se había desplazado, como una sombra que ya no podía controlar. Cada gesto cotidiano se convertía en una especie de ritual para mantener el equilibrio. Un equilibrio que, en realidad, ya se había perdido. Lo único que hacía era fingir que aún caminaba sobre tierra firme. La rutina con mi esposo no era hostil ni vacía. Era suave, predecible, funcional. Hablábamos de cosas prácticas, reíamos a veces, cenábamos sin incomodidad. Él me miraba como quien ve algo familiar y querido, pero sin el fuego de lo incierto. En otros tiempos, esa estabilidad me habría resultado suficiente. Hoy se sentía como un abrigo de lana en verano. Demasiado grueso, demasiado seguro, sofocante. Me invitaron a un retiro breve, cerca del mar. Mi amiga había conseguido una casa alquilada por unos días y propuso que fuéramos juntas. Aseguraba que necesitábamos desconectar, respirar otro aire, alejarnos del ruido. Al principio dudé. No me apetecía estar rodeada de conversaciones vacías, de frases positivas repetidas hasta el hartazgo, de desayunos en grupo fingiendo plenitud. Pero algo en mí, una voz interna que no había aprendido a callar, me empujó a aceptar. Empaqué con una calma extraña. Elegí cada prenda con un cuidado innecesario. 2 vestidos sueltos, una falda de lino blanco, un traje de baño de una sola pieza, pero con una abertura en la espalda que me sonrojaba solo al imaginarla. Llevé mis perfumes pequeños, el más suave para el día, el más profundo para la noche. Lencería de encaje beige y negro, no por utilidad, sino por lo que provocaba sentirla sobre la piel. La maleta se cerró con lentitud, como si cada objeto dentro fuese un pacto con lo que aún no sucedía, pero ya palpitaba. El viaje fue silencioso. Ella hablaba poco, yo menos. Nos alojamos en una casa amplia, cerca del mar, con habitaciones separadas y una terraza con hamacas. Por las mañanas, hacíamos yoga frente al mar. Por las tardes, caminábamos descalzas por la arena, tomando jugos fríos o café. Todo tenía ese tono de reconexión
que tanto se busca y tampoco se encuentra. El tercer día, después del almuerzo, ella se encerró en su habitación para dormir la siesta. Yo me recosté en la hamaca, con un libro que no tenía intención de leer. El calor era espeso. El viento apenas movía las cortinas. Cerré los ojos, intentando que el cuerpo se abandonara al descanso. Pero el timbre rompió el letargo. Primero, no me moví. Pensé que alguien llamaba por error. Pero insistieron. Me levanté con desgano, crucé el salón descalza y abrí la puerta. Y allí estaba él, sin anuncio, sin explicación, con una mochila al hombro y esa misma mirada que me había quemado desde el primer día. ¿Qué haces aquí?, logré decir, aunque la voz me salió más seca de lo que esperaba. Vine por ti, respondió. No pregunté cómo supo dónde estábamos. No pregunté si su madre lo sabía. No pregunté nada, porque la respuesta estaba en su cuerpo, en la manera en que su presencia alteraba la atmósfera, como si el aire se volviera más denso con él cerca. Durante la tarde, fingimos normalidad. Él saludó a su madre cuando despertó, inventó una excusa simple, que estaba de paso, que le pareció buena idea pasar por allí unos días. Ella pareció no sospechar nada, o no querer hacerlo, pero yo ya no podía fingir. Todo mi cuerpo vibraba con una intensidad insoportable. Me duché esa noche con lentitud. Elegí una bata fina, de tela apenas opaca. Me miré al espejo durante minutos, intentando leer en mi rostro la culpa, el miedo, la excitación. Y todo estaba allí. En la cena, apenas hablamos. Compartimos la misma mesa, pero no el mismo mundo. Mi amiga nos contó anécdotas de juventud. Reímos en los momentos correctos, brindamos por la vida tranquila. Pero entre él y yo no hubo más palabras. Solo gestos, solo miradas. Solo ese lenguaje secreto que nace cuando ya no hay marcha atrás. Después, ya en mi habitación, me senté en la cama con las luces apagadas. No quería dormir. No podía. Mi cuerpo era una tormenta contenida. Y entonces, el crujido de la madera en el pasillo. Una sombra en la puerta. Un año apenas audible. Él no entró. Se quedó del otro lado. Pero sus palabras, murmuradas con voz rasposa, atravesaron la madera. Mañana. Playa. Solo tú y yo. No respondí. Me acerqué a la puerta, apoyé la frente contra ella. El corazón me golpeaba como un tambor sin ritmo. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Y por primera vez, no lo lamenté. El amanecer fue tibio y lento, como si el mar quisiera prolongar deliberadamente la tensión que me sostenía desde hacía horas. Dormité apenas unos minutos, si es que se puede llamar sueño, a ese estado de conciencia suspendida, donde cada músculo permanece alerta. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba aún en penumbra, y la casa en completo silencio. Me levanté sin encender la luz. Caminé descalza hasta el baño y abrí el grifo del agua fría. Necesitaba calmar la piel, enfriar el vértigo. Pero el frío no bastó. El reflejo en el espejo me devolvió una versión de mí que no recordaba haber sido. El rostro sin maquillaje, los ojos hinchados, pero vivos. La expresión no era de culpa. Era otra cosa. Una mezcla de expectativa y miedo. Una tensión profunda, similar a esa sensación que se tiene antes de lanzarse al agua desde un lugar alto. El cuerpo sabe que está a punto de romper una superficie. Y también sabe que ya no puede detenerse. Me vestí con una lentitud medida. No improvisé. Elegí una blusa blanca, ligera, con botones pequeños que se deshacían con facilidad. Una falda larga, de lino, que dejaba entrever las piernas al caminar. Ropa cómoda, sí, pero pensada. La lencería era nueva, de encaje negro, suave, sin excesos, elegida no para seducirlo a él, sino para no poder mentirme a mí misma. Me perfumé detrás de las orejas, en la clavícula, en los tobillos. Me solté el pelo. Me miré una última vez antes de salir. Era yo, pero otra. Él me esperaba en la playa, más lejos de lo habitual, donde la arena es más gruesa, y las palmeras no dan sombra, solo geometría. Llevaba una camiseta gris, pantalones cortos, y una expresión que no pude descifrar del todo. No nos saludamos.
No fue necesario. Caminamos en silencio por varios minutos, con el mar a la izquierda y el sol abriéndose paso entre las nubes finas del amanecer. Cuando nos detuvimos, lo hicimos de forma orgánica. Él se sentó sobre una manta y yo lo imité, sin mirarlo aún. Mis piernas temblaban, no por nervios, por acumulación, por hambre. El primer roce no fue accidental. Su mano se deslizó sobre mi rodilla, lenta, con la seguridad de quien ya no está pidiendo permiso. No hablé. No quería estropear el momento con palabras que no alcanzaban. Mi respiración se volvió superficial. Mis dedos se cerraron sobre la tela de la falda, como si intentaran anclarme a la realidad. Él se inclinó y yo cerré los ojos antes de que me tocara. El segundo beso no fue como el primero. No fue impulsivo ni robado. Fue profundo, decidido. Sus labios encontraron los míos, con una certeza que me atravesó de forma líquida. Su mano subió por mi muslo, con una lentitud desesperante, y el cuerpo me respondió con una oleada de calor que me hizo arquear la espalda. Nos separamos apenas unos segundos. Me miró como si quisiera memorizar el efecto que había causado. Yo no sabía dónde poner las manos. El corazón me latía en la garganta, los oídos, las muñecas. Todo era sonido dentro de mí. Nos levantamos y caminamos en silencio hasta una zona más escondida de la playa, entre formaciones rocosas que apenas ocultaban, pero bastaban para darnos la ilusión de aislamiento. Allí nos sentamos de nuevo, esta vez más cerca. Su brazo rodeó mi cintura, mi cabeza apoyada en su hombro. Respirábamos acompasados. No hablamos de lo que estábamos haciendo. No analizamos, no justificamos. Él tomó mi mano y yo se la dejé, no para que la sostuviera, sino para que la guiara. El calor entre nuestras palmas era insoportable. Todo mi cuerpo estaba en llamas, pero no por la temperatura del aire. Era otra clase de incendio. En algún momento, él susurró: «Podríamos no volver». No respondí, pero el deseo de quedarme ahí, de desaparecer con él del mundo real, fue tan fuerte que por un instante me permití creer que era posible. La realidad nos encontró cuando su madre llamó al celular. Él no contestó. Me miró y dijo, sin sombra de duda: «No quiero que esto sea un accidente». Volvimos al atardecer. Yo entré primero. Me encerré en el baño y me senté en el borde de la bañera. No lloré. No reí. Solo intenté recuperar el aliento. Las piernas aún me temblaban. La boca conservaba el sabor salado de su piel. La ropa interior mojada por el sudor, por el deseo, por lo que ya no tenía forma de negar. Esa noche, la cena fue distinta. Su madre estaba más callada. Él actuaba como si nada. Yo fingía con una destreza que me asustaba. Pero al levantarme de la mesa, su mano rozó mi cintura al pasar por detrás. Y ese gesto, simple, breve, invisible para todos, bastó para recordarme que ya no era la misma. Esa noche, al acostarme, mi esposo me escribió un mensaje desde su viaje. Una foto del hotel. Un «te extraño» escueto, sincero. Miré la pantalla durante largos minutos. Luego la dejé boca abajo sobre la mesa de noche. Y mientras cerraba los ojos, supe que acababa de cruzar una línea que no tenía regreso. Una línea dibujada no por el cuerpo, sino por algo mucho más profundo. El deseo de pertenecerle a alguien que me veía, realmente me veía. Y esa era una traición que ya no podía disfrazar. El regreso a casa fue tan silencioso como inevitable. El coche cruzaba la autopista entre colinas suaves y campos secos, y yo miraba por la ventana, fingiendo interés en el paisaje. Mi amiga hablaba a ratos, frases sueltas sobre el clima, el tráfico, una receta que quería probar. Yo asentía con una sonrisa leve, esa que uno lleva como escudo cuando ya no tiene espacio para más emociones en la garganta. Él no volvió a decir nada desde aquella tarde en la playa. No hubo mensajes, no hubo llamadas, ni una mirada durante la última cena. Todo lo que habíamos compartido quedó suspendido en una zona intermedia, fuera del tiempo, pero dentro de mí, nada estaba quieto. El cuerpo aún vibraba, y cada vibración tenía su nombre. Al llegar, la casa me recibió como siempre, ordenada, silenciosa, luminosa en su medida exacta.
Mi esposo estaba en la cocina, preparando café. Su abrazo fue cálido. Su voz, estable. Me preguntó si el viaje había sido reparador. Le respondí que sí. No mentí. Me reparé, aunque no en el sentido en que él imaginaba. Durante el almuerzo me contó detalles de su viaje, nuevos negocios, reuniones, cenas con colegas. Me escuchaba también, con ese interés genuino que siempre había sido parte de su carácter. Me preguntó si quería que saliéramos a cenar ese sábado, solo nosotros. Acepté, no por cortesía, sino por necesidad. Necesitaba saber qué parte de mí aún pertenecía a esta vida, a esta casa, a este hombre. El sábado llegó con una suavidad engañosa. Pasé el día limpiando, arreglando cosas pequeñas, acomodando cajones que hacía meses evitaba. Buscaba orden externo, como si pudiera compensar el caos que se había instalado adentro. A la hora de arreglarme, me detuve frente al vestidor con una extraña vacilación. Quería vestirme bien, pero no por él, por mí, por la que ahora habitaba en mí y no pensaba marcharse. Elegí un vestido rojo, entallado en la cintura, con un escote leve. El rojo era un color que usaba poco. Me parecía demasiado obvio, demasiado visible. Pero esa noche lo necesitaba. El encaje del sujetador se marcaba apenas bajo la tela. Me perfumé detrás de las rodillas. Me recogí el cabello, dejando caer algunos mechones sobre el cuello. Quería sentirme deseada. O recordar cómo se sentía eso. Tal vez ponerlo a prueba con él. En el restaurante, todo fue cuidado. La música de fondo, las luces tenues, el vino servido con precisión. Hablamos. De la casa, de nuestro hijo, de futuros viajes. En la superficie, todo estaba bien. Éramos una pareja estable, cómplices, con años compartidos y heridas cicatrizadas. Pero algo se había roto. No por él, por mí. Yo ya no podía regresar a ese lugar donde nada me ardía. Después de la cena, caminamos un rato. Él tomó mi mano. No lo hacía desde hacía meses. Sentí su palma tibia, fuerte. Y también sentí cuánto había cambiado mi relación con el tacto. Lo que antes me resultaba natural, ahora me parecía impostado. Mi cuerpo estaba en otro ritmo. Respondía a otros códigos. Y eso me asustó. Al llegar a casa, él me miró con esa expresión que conozco demasiado bien. Una mezcla de deseo contenido y ternura acostumbrada. Subimos al dormitorio sin hablar. Se desvistió con calma. Me observó con admiración. Me tocó con cuidado. Pero cuando sus labios recorrieron mi cuello, no pude evitar cerrar los ojos. No por placer, sino por memoria. No era su boca la que buscaba. No eran sus manos las que deseaba. No eran sus suspiros los que hacían eco en mi pecho. Intenté entregarme. De verdad lo intenté. Porque él era un buen hombre. Porque no merecía mi distancia. Porque durante años había sido mi refugio. Pero mi cuerpo se quedó quieto. Se dejó llevar, sí, pero sin fuego, sin hambre, sin urgencia. Después, nos quedamos en silencio. Él me abrazó. Yo miré al techo, y supe que algo se había desplazado sin retorno. A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Preparé café. Me senté en la mesa con una taza caliente entre las manos. Revisé el teléfono sin esperar nada. Pero allí estaba. Un mensaje. ¿Pensaste en mí anoche? Porque yo soñé contigo. No lo respondí. Lo leí muchas veces. Cerré los ojos. Respiré hondo. Esa frase tenía más verdad que todo lo vivido la noche anterior. Porque sí, pensé en él. En su mirada. En la forma en que me tocaba sin pedir permiso. En cómo su presencia encendía zonas de mí que habían estado dormidas durante años. Y entendí, con una claridad casi brutal, que ya no podía seguir habitando dos mundos. Uno de ellos tendría que morir. Y aún no sabía cuál. Desde aquella noche, algo invisible pero irreversible se instaló entre nosotros. No entre él y yo. Entre yo y el resto del mundo. La sensación de caminar con un secreto tan grande que no podía esconderse del todo, ni siquiera detrás de las costumbres más perfectas. Iba al mercado,
Respondía mensajes del grupo familiar, regaba las plantas del balcón. Todo igual, pero número. Lo que llevaba en la piel no se quitaba con jabón. Lo que me atravesaba el pecho no se calmaba con silencio. No volví a verlo en persona. No después de aquella despedida muda en la playa. Pero su presencia me seguía. No como una obsesión, sino como una certeza. Algo que respira detrás de uno, aunque no emita sonido. Algo que sabes que está, incluso cuando no lo nombras. Los mensajes continuaron, espaciados, casi casuales. Frases sin contexto, que sin embargo, me golpeaban directo donde ya no tenía defensas. Hoy vi una mujer con tu perfume y quise seguirla. Oh, ayer soñé que te sentabas frente a mí sin ropa, pero no podíamos tocarnos. Nada obsceno, nada directo, pero cada palabra escrita con la precisión de quien conoce el lenguaje exacto del deseo. En paralelo, la rutina seguía su curso. Las cenas en casa, las risas programadas, las noches en la misma cama donde mi esposo dormía profundo, mientras yo miraba el techo, preguntándome cuánto más podía sostener esta doble vida interna. A veces, cuando él se acercaba en busca de contacto, mi cuerpo respondía. O eso parecía. Pero yo ya no estaba ahí. Había aprendido a fingir con un nivel de detalle que me sorprendía. Una especie de actuación emocional, donde cada gesto era una réplica de lo que alguna vez sentí de verdad. Una tarde, mientras organizaba una estantería en el cuarto de servicio, encontré una caja con fotos viejas. Imágenes de hace más de una década. Cumpleaños, navidades, cenas con amigos. Y allí estaba él. Más joven, inocente, casi irreconocible. Me senté en el suelo con la caja abierta y los dedos temblando. Vi su rostro adolescente, la forma en que me miraba sin saber aún lo que vendría. Vi la expresión despreocupada que ahora ya no tenía. Y me descubrí preguntándome si, en el fondo, siempre había existido esa tensión. Ese hilo invisible que crece en silencio durante años y que solo espera el momento correcto para tensarse hasta romperse. Mi amiga, mientras tanto, comenzaba a cambiar. Nada evidente. Pero su tono era más seco, su mirada más inquieta. Empezó a hacer preguntas sutiles. Me llamaba en horarios poco habituales, como si quisiera comprobar algo. Una tarde me dijo que había notado a su hijo extraño. Más callado. Más ausente. Intenté parecer sorprendida. Pregunté si todo estaba bien. ¿No te ha dicho nada? Me preguntó, con un tono casual que no era del todo casual. No hablamos mucho. Mentí, sin pestañear. Me pareció verlo en el centro con alguien. Una mujer. ¿Sabes si está saliendo con alguien? Negué con una risa forzada. Ella no pareció convencida del todo, pero no insistió. Aún así, su manera de mirar había cambiado. Ya no era cálida, era calculadora, como si intentara leer algo entre líneas. Una semana después, mientras tomábamos café en su casa, me mostró su celular con una foto en la pantalla. Una imagen borrosa, tomada de lejos, pero suficiente para generar una grieta. Una mano femenina entrelazada con la de un hombre. Caminaban por una playa. No se veían rostros, pero mi mano. Yo sabía que era mía. Esa curva del dedo anular, ese anillo fino que llevaba desde hacía años. Ella me miró sin hablar. ¿Te suena conocida esa escena? Preguntó, con un tono que era una mezcla de burla e ironía. Podría ser cualquiera, respondí, encogiéndome de hombros. O podría ser tú. No dije nada. Tomé un sorbo de café. Mantuve el rostro neutro. Ella tampoco insistió, pero su mirada, desde ese momento, fue otra. Como si ya hubiera llegado a su conclusión, aunque no lo dijera en voz alta. Cuando volví a casa, me encerré en el baño y me miré en el espejo. Me pregunté si ella tenía razón. Si yo, esa mujer de la foto, era la misma que ahora me observaba desde el otro lado del cristal. O si me había convertido en otra. Una que ya no podía volver a la vida de antes. Una que estaba, sin decirlo, rompiendo todos los pactos no escritos. Esa noche, mientras mi esposo dormía, caminé descalza por la casa. Toqué los marcos de las puertas, los respaldos de las sillas, el borde del sofá.
todo ese mundo que había construido con tanto cuidado. Y sin embargo, todo me parecía ajeno, como si perteneciera a otra vida. En la madrugada, me llegó un nuevo mensaje. Sé que dudas, pero también sé que ya no puedes fingir. Dime cuándo, no respondí, pero dejé el celular sobre la almohada, cerca de mí. Cerré los ojos, y esa noche soñé, no con él, soñé conmigo, pero no con la mujer que era, sino con la que ya no podía evitar ser. En las semanas siguientes, me convertí en una experta del silencio. Aprendí a ocupar espacios sin dejar huella, a moverme por la casa como una sombra que nadie nombra, a responder lo justo y mirar a los ojos sin revelar nada. No era culpa lo que me pesaba, ni miedo. Era algo más sutil, más profundo. Era la conciencia constante de vivir entre dos realidades que no se tocaban, pero que cada vez se parecían más. Dos verdades paralelas que exigían una decisión, aunque yo insistiera en retrasarla. Mi amiga dejó de llamar. Supongo que no necesitaba más respuestas. Había comprendido lo que necesitaba comprender, y ahora solo le quedaba el espacio de la distancia. Ya no me hablaba con familiaridad. Cuando coincidíamos en reuniones o cenas compartidas, se mostraba educada, pero ausente. Yo, por mi parte, hacía lo mismo. Fingía no percibir su incomodidad, aunque la sentía en cada palabra medida, en cada saludo demasiado corto. Mi esposo, en cambio, parecía más conectado conmigo. Irónicamente, desde que yo había cruzado esa línea, él comenzó a notarme de nuevo. Empezó a buscarme con gestos que había olvidado. Una caricia en la espalda mientras cocinaba. Un comentario sobre mi perfume. Un «Te ves linda», dicho al pasar. Mi esposo apareció una hora después. Vestía ya con ropa de viaje, con esa forma suya de cerrar las etapas antes de que terminen. Dijo que debía volver a la ciudad antes de lo planeado, que le habían adelantado una reunión, que tenía que preparar documentos, que era mejor no postergar. No me miró mientras lo decía. No porque quisiera ocultarme algo, sino porque estaba convencido de que no había nada que mirar. ¿Quieres que te acompañe?, le pregunté. No, quédate. Descansa un poco. Te hace bien este lugar, respondió mientras abotonaba la camisa frente al espejo del pasillo. Su forma de decirlo no tenía doble sentido. No era una invitación disfrazada de renuncia. Era una confirmación de su ausencia. Aunque siguiera ahí, me quedé en silencio. No insistí. No lo abracé. No lo besé. Lo vi salir con su maleta y cerrar la puerta sin más. Ni una promesa de llamarme. Ni una pregunta sobre cuándo volvería yo. Después del sonido de su coche, alejándose por el camino de tierra, el silencio fue absoluto. No el silencio de las cosas vacías, sino el de los espacios llenos de tensión. Un silencio que se instala no para desaparecer, sino para quedarse a mirar. Él bajó unos minutos después, recién duchado, con el cabello húmedo aún y una camiseta oscura que acentuaba el tono claro de sus ojos. Me encontró en la terraza, con una taza en la mano y la mirada perdida. Se detuvo en la puerta. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en ese gesto inmóvil ya estaba dicha toda la verdad. Nos miramos largo rato. Luego me volví hacia el mar. Respiré hondo. Me quedo unos días más, dije. No fue una decisión que surgiera de ese instante. Era una resolución que venía gestándose desde hacía semanas, quizás meses. Solo ahora la dejaba salir a la superficie. Está bien, respondió él. La naturalidad con la que aceptó no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la paz que sentí en ese momento. No había culpa. Solo claridad. Pasamos el día sin hablar demasiado. Yo me ocupé de ordenar algunas cosas. Lavé ropa que no necesitaba lavar. Doblaba con una lentitud casi absurda, como si ese gesto pudiera darme control sobre algo. Él pasó parte del día leyendo, escribiendo, caminando por la playa. A veces coincidíamos en la cocina, a veces no, pero el silencio entre nosotros era ahora otra cosa. No era distancia, era carga eléctrica. Al caer la tarde, el cielo seguía gris, pero ya no pesaba. Había una luz extraña, una especie de penumbra dorada que lo volvía todo más suave. Le propuse caminar. Dijo que sí con un movimiento de cabeza.
Salimos por la puerta lateral, sin mochila, sin abrigo, sin planes. Caminamos por la orilla. La arena estaba húmeda, firme bajo los pies. El agua tocaba nuestros tobillos y retrocedía, como un juego sin testigos. Íbamos uno al lado del otro, a veces muy cerca, a veces separados por un paso. No hablábamos. No necesitábamos hacerlo. En un momento me detuve. El horizonte estaba difuminado, como si el cielo se hubiera fundido con el mar. Sentí que el mundo se había vuelto plano, como si camináramos sobre una sola superficie infinita. ¿Sabes que esto no tiene sentido?, dije. Sí. Y sin embargo. Y sin embargo, repitió. Esa forma suya de responder sin forzarme a continuar, sin pedir nada, sin empujar, me hacía sentir libre, me hacía sentir elegida. No como se elige una opción entre muchas, sino como se elige algo inevitable. Nos sentamos en la arena. Él se quitó los zapatos. Yo dejé que la falda se mojara en el borde del agua. El viento nos desordenaba el cabello, pero ninguno hizo nada por corregirlo. Nos quedamos ahí, mirando al frente, al mar que no ofrecía respuestas. Su mano rozó la mía. No la tomó. No la sujetó. Solo la rozó con una lentitud que parecía calculada. No por cautela, sino por respeto al tiempo del otro. Yo giré mi mano hasta tocar la suya con más firmeza. No la apreté. Solo la dejé estar. En ese contacto sin promesas, sin planes, sin futuro, encontré más verdad que en años de matrimonio. Volvimos caminando más despacio. La noche caía, pero no teníamos prisa. En casa, cada objeto parecía más íntimo, más cercano. Cenamos algo simple: pan, queso, vino. Él cortaba el pan con precisión. Yo lo observaba, no como una mujer observa a un amante. Lo miraba como quien observa algo que comienza a significar más de lo que debería. Después de cenar, no recogimos nada. Dejamos los platos sobre la mesa. Nos miramos. Y en ese instante, supe que ya no había nada que ocultar. Esa noche no dormí sola. Y sin embargo, nada fue mostrado. Ningún cuerpo desnudo. Ningún gesto evidente. Ninguna palabra dicha en voz alta. Solo detalles. Una sábana desordenada. 2 copas de vino en la mesa de noche. Un cepillo de cabello fuera de lugar. Un libro abierto sobre la cama. No hacía falta más. Al amanecer, él dormía a mi lado. No como un intruso. No como un visitante. Sino como alguien que siempre había estado ahí, aunque recién ahora pudiera verlo. No lo desperté. Me levanté con cuidado. Bajé a la cocina. Preparé café. A media tarde salí a caminar. Dejé el teléfono en casa, como si así pudiera evitar cualquier decisión, al menos por un par de horas. El viento era suave, pero persistente. Me recogí el cabello con una gomita vieja y caminé sin dirección fija. Pasé por calles que conocía de memoria, pero que ese día me parecieron ajenas. Observé las fachadas, los árboles, los balcones con ropa colgada, los carteles de locales cerrados. Todo me resultaba lejano, como si estuviera atravesando un mundo que ya no me pertenecía del todo. Cerca del parque, sentí una punzada en el pecho. No era física, era otra cosa, algo parecido a una premonición. Me detuve. Miré hacia el banco de piedra junto a la fuente. Estaba allí, sentado, con los codos apoyados sobre las rodillas, la mirada perdida en el agua. No me sorprendí, ni siquiera me sobresalté, como si ya supiera que él iba a aparecer en ese momento exacto, en ese lugar exacto. Me acerqué en silencio. Me senté a su lado sin decir una palabra. No nos miramos de inmediato. La fuente seguía su curso. El sonido del agua amortiguaba el resto del mundo. Durante varios minutos, fuimos solo eso. 2 personas sentadas, compartiendo un silencio cargado de todo lo que no nos habíamos dicho. Pensé que no ibas a venir, murmuró finalmente. No vine por decisión. Vine porque ya no podía no venir. Él giró lentamente la cabeza y me miró. Su expresión no era intensa ni arrogante. Era casi vulnerable, como si también él estuviera al borde de algo que no sabía nombrar. ¿Qué vas a hacer?,
Preguntó, sin dramatismo. No lo sé, respondí. La verdad era que sí lo sabía, o al menos empezaba a intuirlo. No había una fórmula, no había un camino limpio, pero sí había una certeza que me empujaba desde adentro. No podía seguir habitando una vida donde yo ya no existía. Después, no hablamos más. No fue necesario. Caminamos juntos durante más de una hora, a veces en silencio, a veces con frases sueltas sobre la ciudad, sobre el tiempo, sobre recuerdos compartidos. No hablamos del futuro. No hicimos promesas, tampoco despedidas. Nos separamos en una esquina, sin beso, sin abrazo, solo una mirada larga, sostenida, como si ambos supiéramos que ese no era el final. Al volver a casa, la luz del atardecer teñía todo de un color suave, casi irreal. Mi esposo estaba en la cocina, preparando la cena. Me saludó con un gesto cansado. Lo miré en silencio. Vi en su espalda esa mezcla de ternura y desconcierto que siempre me había conmovido. Y también sentí el abismo que nos separaba ahora. Cenamos sin palabras. Después lavé los platos mientras él se duchaba. Cuando salió, me preguntó si quería ver una película. Le dije que no, que estaba cansada. Me besó en la frente. Fue un beso triste, como si intuyera que ese gesto ya no tenía lugar. Me acosté temprano. Apagué la luz. Me recosté en el lado derecho de la cama, mirando hacia la ventana. Afuera, las ramas de los árboles se mecían con lentitud. Dentro, el silencio era denso, pero no insoportable. Y entonces lo sentí. No una epifanía, no una decisión rotunda, sino una rendición. Entendí que no podía seguir engañándome, que había cruzado una línea, sí, pero que esa línea no había nacido de un capricho ni de una aventura. Había nacido de años de ser invisible, de años de conformarme, de olvidar cómo se sentía arder por dentro. No era él el motivo, era lo que despertó en mí, la forma en que me recordó que todavía estaba viva. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé café, escribí una carta breve, no de despedida, sino de honestidad, y la dejé sobre la mesa. Salí a la calle con paso firme. El aire era fresco, las aceras húmedas. El sol aún no se decidía a salir del todo. Caminé hacia ningún lugar, o tal vez hacia el único donde aún podía encontrarme. Y aunque no sabía qué venía después, por primera vez, no tenía miedo, porque ahora sí, por fin, estaba conmigo.